Hoy nos metemos en un terreno un poco denso, la jungla de la burocracia, para intentar entender su idioma. Un idioma que nos afecta a todos. Totalmente. Vamos a hablar de ese documento, esa carta que nos llega de Hacienda o del Ayuntamiento, el famoso acto administrativo. Eso es. Queremos entender cómo piensa la administración, cómo toma una decisión que puede cambiarnos la vida. Para esto tenemos la ley de cabecera, la 39/2015, y varios análisis técnicos. La misión es clara. Seguir el viaje de una de estas decisiones desde que nace hasta que llega a nuestro buzón. Y sobre todo ver qué pasa cuando la administración, mete la pata. Exacto. Y aunque esto pueda sonar a preparación para una oposición, que también lo es, en realidad es un manual de supervivencia para cualquiera. Estoy de acuerdo. El acto administrativo es la herramienta con la que el poder público nos habla. Nos autoriza, nos prohíbe, nos sanciona. Entender su anatomía es fundamental para saber defendernos. Es como aprender las reglas del juego. De un partido en el que, además, estamos obligados a jugar. Pues empecemos por el saque inicial de ese partido. Pongamos un ejemplo muy actual. Alguien quiere instalar placas solares en su tejado. Perfecto. Presenta la solicitud. Esa respuesta que espera del ayuntamiento, ese papel, es el acto administrativo. Es mucho más que un papel. Es la decisión hecha materia. A ver, los juristas lo definen como una declaración de voluntad, de juicio, de conocimiento o de deseo. Una definición un poco rimbombante. Sí, pero en el fondo es sencillo. Es la administración tomando una decisión. Y de forma unilateral. No te propone un pacto, te comunica algo que te obliga. Y para que esa decisión sea válida, tiene que tener, como decías, una anatomía perfecta. Unos elementos esenciales, sí. Si no, no se sostiene. Pues vamos a diseccionarlo. ¿Cuáles son esos órganos vitales? Son tres, fundamentalmente. Primero, el sujeto. O sea, ¿quién lo dicta? Exacto. Tiene que ser un órgano de la administración que tenga la competencia. Esto es sagrado. Si en el ejemplo de las placas solares, la licencia la firma el concejal de festejos. Mal asunto. Tenemos un problema muy gordo. La ley es tajante en esto. Si un acto lo dicta un órgano manifiestamente incompetente, ese acto es nulo de raíz. No vale nada. Entendido. ¿El quién? ¿Qué más? El segundo es el objeto, el qué se decide. El contenido tiene que ser lícito, posible y claro. No me pueden ordenar construir un rascacielos en un día. Ese es el ejemplo perfecto. Un acto con un contenido imposible también es nulo de pleno derecho. Y por último, la forma, el cómo. El cómo se expresa. Hoy la regla es por escrito y por medios electrónicos. Pero dentro de la forma hay algo que es la verdadera prueba del algodón de un Estado de Derecho. ¿La motivación? La motivación. Ahí quería llegar yo. Porque si el ayuntamiento me dice no a las placas solares, no le basta con un denegado en un papel, ¿o sí? No, claro que no. Tiene que dar explicaciones. Y esta es una de las mayores garantías que tenemos. La motivación no es un adorno, es la vacuna contra la arbitrariedad. Es la administración rindiendo cuentas. Exacto. No puede decir no porque sí como un tirano. Tiene que explicar las razones, los hechos y los fundamentos de derecho de por qué ha decidido eso. Y siempre, incluso para las cosas más simples. No para todo, pero sí para lo importante. La ley, en el artículo 35, obliga a motivar, por ejemplo, cuando se limitan derechos. Negarme las placas en mi propiedad es limitar un derecho, claro. Por supuesto. Así que deben explicarlo. También cuando se resuelve un recurso, tienes derecho a saber por qué te dan o no la razón. Y sobre todo cuando ejercen potestades discrecionales. Cuando la ley les da cierto margen para decidir. Justo. Ahí tienen que justificar por qué han escogido una opción y no otra. Es su obligación explicar el porqué de sus decisiones más trascendentes. Vale, tenemos el acto nacido, en teoría, sano y completo. Pero, ¿y si nace con algún defecto de fábrica? Esto me lleva a la patología de los actos. A cuando las cosas se tuercen. He oído que los actos tienen una especie de presunción de inocencia, que se consideran válidos hasta que se demuestre lo contrario. Exacto. Es la presunción de validez. Pero es una presunción juris tantum, que admite prueba en contrario. Y aquí llegamos al corazón del asunto. A la gran distinción. La diferencia que decide el destino de un acto. Nulidad frente a anulabilidad. Para entenderlo, a mí me gusta la analogía de los pecados administrativos. Me gusta. A ver, ¿cuáles son esos pecados? La nulidad de pleno derecho son los pecados mortales, los errores más graves, los imperdonables. La lista del artículo 47, ¿no? Sí, esa misma. Una lista cerrada. Son vicios tan graves que el acto es como un zombi.
Parece vivo, pero legalmente nunca existió. Sus efectos se anulan desde el principio, ex tunc, como si nunca hubiera ocurrido. Eso es un vicio insubsanable y que no prescribe jamás. Y volviendo a mi licencia de placas solares, ¿qué tendría que pasar para que fuera un pecado mortal? Pues, por ejemplo, lo que decíamos, que te la diera el concejal de festejos, incompetencia manifiesta, vale. O que la licencia te permitiera construir algo que lesiona un derecho fundamental de tu vecino, o uno muy típico de examen, que la administración se saltara la torera todo el procedimiento. No un trámite, sino todo el proceso. Prescindir total y absolutamente de las reglas del juego. Eso es un pecado mortal. El acto nace muerto. Entendido. Nulidad es el error fatal. Game over. Entonces, si ese es el pecado mortal, ¿la anulabilidad es? ¿El pecado venial? Justo. La anulabilidad es la regla general. Es cualquier otra infracción de la ley que no sea tan brutal. El acto no está roto del todo, está enfermo, pero puede tener cura. Y aquí entra un concepto que suena a película de detectives. La desviación de poder. Suena bien, ¿eh? Imagina que un ayuntamiento puede expropiar un terreno para construir un hospital. Un fin público, totalmente legal. Sí. Pero en realidad lo expropia para fastidiar a un vecino y construir un parque justo donde el rival político del alcalde iba a edificar. Usa una herramienta legal para un fin que no es el previsto. Exacto. El propósito está torcido. Se ha desviado del fin para el que la ley le dio ese poder. Ese acto es anulable. Es como usar un martillo para atornillar. Perfecta analogía. Y a diferencia del pecado mortal, este vicio sí se puede curar. La administración siempre intenta salvar sus actos. Es el principio de conservación. ¿Y cómo se curan? Con un mecanismo que se llama convalidación. Por ejemplo, si para la licencia de las placas solares se necesitaba un informe de patrimonio y se les olvidó pedirlo, Un error. pueden pedirlo después. Y si es favorable, el acto queda curado, convalidado. Esto, con la nulidad, sería impensable. Supongo que esa cura no es para siempre. Tendrá un plazo. Por supuesto, la anulabilidad tiene plazos. Si la administración te da una licencia para las placas, que es anulable, tiene 4 años para darse cuenta del error, declararla lesiva para el interés público y llevarte a juicio. ¿Y si pasan esos 4 años? El acto se consolida. Aunque naciera enfermo, el tiempo lo ha hecho fuerte. Clarísimo. Pasemos ahora a otro campo de minas. El silencio administrativo y las notificaciones. 2 temas estrella en los test. Me da pánico presentar la solicitud para mis placas y que la respuesta sea nada. Silencio. Mi proyecto muere en un cajón. Pues aquí viene algo que a mucha gente le sorprende. Por regla general, si la administración te ignora, ganas. ¿Cómo? El silencio es positivo. Si no contestan en el plazo que tienen, se entiende que te han dicho que sí. Obtienes un acto presunto. Espera. ¿Me estás diciendo que si pido una licencia y el funcionario se olvida de mi expediente, la ley asume que me la han concedido? Eso suena increíble. Suena increíble, pero es así. Es un mecanismo de defensa brutal para el ciudadano. Ahora bien, Claro, hay letra pequeña. hay excepciones importantes. El silencio es negativo, o sea, se entiende como un no, en asuntos de especial trascendencia. Por ejemplo, Los casos clave a recordar son el derecho de petición, cuando pides usar un bien de dominio público, como la playa, si puede dañar el medio ambiente, o, muy importante, si reclamas una indemnización a la administración. ¿y ese silencio negativo? ¿Es un no definitivo y se acabó? No, y eso es lo crucial. No es una denegación real, es una ficción legal, una puerta abierta para que puedas seguir. ¿Una puerta abierta a qué? A recurrir. El silencio negativo es la ley diciéndote, vale, considera que te han dicho que no para que así puedas ir a los tribunales. Es un ya puedes demandarme. Entiendo. Es una forma de no quedarse atascado. Vale, pero supongamos que sí hay una decisión. La administración la redacta, la firma, perfecta, pero la guarda en un cajón. Para mí, a efectos prácticos, no existe. Totalmente. Y ese es el mundo de las notificaciones. Un acto puede ser perfecto, pero su eficacia queda suspendida hasta que se notifica. Existe, pero no me obliga a nada hasta que me llega. Exacto. Y aquí los detalles son clave. Tienen un plazo de 10 días para enviarla desde que se dicta el acto. ¿Y qué tiene que poner? ¿Un simple aprobado? No.
mucho más. El texto íntegro de la decisión, si es definitiva o no, y sobre todo, qué recursos puedes poner, ante quién y en qué plazo. Es el manual de instrucciones para defenderte. Claro, pero hoy en día casi todo es online. Me llega un email, una alerta, y si no la veo, ¿con la cantidad de spam que hay? Es un punto delicado, sí. La ley dice que la notificación se pone a tu disposición en la sede electrónica. Si pasan 10 días naturales y no has entrado a leerla, se considera rechazada. O sea, la carga de estar pendiente es mía. Se traslada al ciudadano, sí. Es un cambio enorme respecto al sistema tradicional en papel. ¿Y qué queda de ese sistema? ¿El cartero llamando a la puerta? Sigue existiendo y tiene sus reglas. Si va al cartero y no hay nadie, tiene que volver a intentarlo una segunda vez, a una hora distinta, en los 3 días siguientes. ¿Y si tampoco? Si tras los 2 intentos sigue sin localizarte, la cosa se pone seria. Se pasa la publicación en el Boletín Oficial del Estado. ¿Y lo que se publica en el BOE? Se da por notificado a todo el mundo. Lo sepas o no. Vale, hemos visto cómo nace, cómo enferma, cómo nos lo comunican. Para ir cerrando, imaginemos el caso contrario. Una multa. El acto es válido. Me lo notifican perfectamente. Pero decido no pagarla. La administración se encoge de hombros. Ahí es donde saca su gran superpoder. La ejecutoriedad, que no necesita ir a un juez para obligarte. Eso es. Tiene sus propias armas de ejecución forzosa. Para deudas de dinero como una multa, usa el apremio sobre el patrimonio. Un embargo, vamos. Básicamente, un embargo de tu cuenta o de tus bienes, sí. Y si la obligación no es de pagar, sino de hacer algo, como derribar una obra ilegal. Pues tiene otras herramientas. Puede imponerte multas coercitivas, que son multas repetidas para doblegar tu voluntad. No derribas 1.000 euros. Sigues sin derribar otros 1.000. Tal cual. O puede usar la ejecución subsidiaria. Como no lo haces tú, lo hago yo y luego te paso la factura. Y en casos extremos existe la compulsión sobre las personas. Un poder inmenso sin duda. Para cerrar del todo, volvamos al examen. Has dicho que la lista de pecados mortales del artículo 47 es algo que hay que saberse sí o sí. Es un punto caliente, sí. Cae siempre. ¿Algún truco para que se quede grabado a fuego y no sea memorizar de carrerilla? Sí, por supuesto. Memorizar como un loro es una receta para el desastre bajo presión. El truco es agrupar las causas por su lógica, por el tipo de error que son. A ver, cuéntame. Podemos hacer 3 grandes grupos. El primero, los vicios en el quién y el cómo. Ahí metemos ser dictado por órgano manifiestamente incompetente y prescindir total y absolutamente del procedimiento. Errores en la estructura, en los cimientos. Un penal. Errores en la sustancia de la decisión. Eso es. Y el tercer grupo, el más importante, los vicios contra los derechos fundamentales, los que lesionen derechos y libertades que pueden ir al Tribunal Constitucional. Agruparlos así ayuda a entender por qué son tan graves. No solo a recordarlos, sino a entender por qué merecen la pena de muerte jurídica, que es la nulidad. Un consejo fantástico. Con esto cerramos este análisis del acto administrativo, esa pieza con la que la administración ejerce su poder y que, como hemos visto, está llena de reglas y controles. Y si me permites, lanzo una reflexión final, para darle una vuelta. Todo este sistema se basa en la presunción de validez. Que la carga de la prueba la tiene el ciudadano. Tú tienes que recurrir y pelear. Y la pregunta es, en una era de digitalización, donde la administración puede producir actos en masa de forma casi industrial, ¿sigue siendo este el equilibrio más justo? Buena pregunta. ¿O deberíamos ir a un modelo donde la administración tenga una carga mayor de demostrar de partida la perfecta legalidad de sus actos? Sobre todo los que nos sancionan. Ahí lo dejo.